Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo desayuno de los días después del días después, que hoy aborda un tema, yo creo que de mucho interés para la sociedad en general, porque el fútbol sabemos que despierta pasiones y que es una actividad que cohesiona y que genera mucho impulso en la sociedad. Bueno, pues hoy estamos aquí en compañía de tres antiguos alumnos. Es un placer para mí, como presidenta de Alumni, poder compartir este espacio con ellos para hablar del presente y el futuro del fútbol como deporte y también como negocio, porque esto, a fin de cuentas, es un negocio en un sector de una pujanza muy importante, porque mueve miles de millones de dólares y de euros en el mundo, ¿no? Entonces nos acompañan Joao Aranda, que es el Sport Facility Manager de la Sociedad del Braga, en Portugal. Joao está hoy aquí, es feirado, es festivo en Portugal, por lo tanto le agradecemos mucho que nos acompañe hoy aquí. Carlos Cao, que es el director de área de negocio de Real Club Celta, y Lalo García, que es el fundador de Celta Lab 1923, un gran impulsor de los proyectos de emprendimiento y que nos conocemos ya, estamos coincidimos en muchos ámbitos, ¿no? Deciros que estamos sentados sin mascarillas porque el fútbol es un mundo burbuja donde ellos están sometidos a controles de forma permanente y además algunos de los que estamos aquí ya estamos vacunados, con lo cual, bueno, pues facilita el que, a pesar de que la distancia la tenemos que mantener, bueno, pues seamos capaces de lograr una comunicación mayor con todos vosotros que nos estáis escuchando y nos estáis viendo. Pues sin más, paso a darles la palabra un poco, pues preguntaros cómo ha sido todo este proceso de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo ha afectado algo tan importante como el fútbol, como son la falta de público en los estadios, el entusiasmo, la afición animando, porque mucha gente va al estadio allí a ponerse a soltar toda su adrenalina. Bueno, ¿cómo se sobrevive a una pandemia como esta? Queres que eu comece? Comienzas tú. Bons dias, eu vou falar em português. Entendemos. Entendemos perfeitamente, a língua é comum. Pois, estes tempos de pandemia tiveram bastante impacto no futebol e no desporto em geral, só que cada clube de futebol é uma realidade. E, curiosamente, o Braga, o impacto da receita de bilheteira é 10% das nossas receitas. Como veem, portanto, é um valor facilmente a gente gera. Isto acontece no nosso clube, que é o quarto clube português. Nos clubes maiores, primeiro, segundo, terceiro, o impacto da receita é grande, não é o nosso caso. É claro que houve alguns projetos estratégicos que caíram neste tempo de pandemia. Estou-me a lembrar que este ano é o ano de centenário, portanto tínhamos um programa de comemorações enormes que ficou todo suspenso. E tínhamos uma parceria que eu estava muito empenhado com um clube canadiano, porque nós, um clube de futebol, também somos uma academia de talentos, não é? Nós formamos talentos. Então, os canadianos iam trazer para Portugal potenciais futebolistas, nós íamos dar um enquadramento e isso, claro, com o impedimento de viajar e, portanto, isso ficou tudo suspenso. Não vou falar nos aspectos logísticos da pandemia, que na primeira fase mais aguda, o campeonato só teve interrompido muito pouco tempo, continuou sempre. Portanto, tivemos que pôr os jogadores numa primeira fase, numa bolha mesmo, fechados num hotel. Depois, também não era viável manter a equipa naquela situação, por causa da pressão, de estar fechada, confinada. Passámos para as próprias casas, mas criando bolhas nas casas dos atletas. Por exemplo, nós é que íamos lá servir as refeições para haver um mínimo de contacto. E pronto, felizmente as situações estão em Portugal está a ser controlada, à expectativa de começarmos a próxima época com espectadores. 1/3 da capacidade é baixo, mas é melhor do que nada. Mejor que nada. ¿Y el Celta cómo lo pasó? A ver, yo creo que al final estamos sufriendo las mismas consecuencias que cualquier otro sector. O sea, indudablemente para nosotros es muy importante el día del partido, el match day, y la gente ha desaparecido, no existe ese día. Tú lo decías antes, el fútbol al final son pasiones y eso se ha perdido esa emoción del día del partido, ¿no? Con lo tal, hay una afección importante, quizá en los clubes más importantes, como decía Joao,
que en los clubes que no metemos 80 o 100.000 personas en el día de un partido, ¿no? Pero fundamentalmente la afección más importante es a nivel de derechos televisivos o de sponsors, ¿no? Al final es una crisis global que nos afecta a todos y el hecho de que tú tengas un contrato con unas condiciones, con un sponsor determinado, con tu main sponsor, hay un intercambio en todo ello y de repente hay una competición que deja de ser la competición que tú tenías en marcha, ¿no? Sí es una competición que hemos salvado en época de pandemia en el verano pasado con unas condiciones especialísimas, jugando en una burbuja y solo yendo a los partidos y demás, que este año hemos también salvado a lo largo de todo el año también unas condiciones especiales, pero de cara a tus sponsors oficiales, la economía está resentida, se vende menos y esos contratos hay que rehacerlos y sobre todo es una época de ser muy imaginativos y de cambiar cosas que tenías en ese contrato por otra serie de contenidos que al sponsor le permita tener sus impactos y sus retornos y que no pierda o que deje de ganar en este año o este año y medio que llevamos de contrato. Con lo cual, el fútbol no es un ente aislado y que todo es maravilloso y que hay muchísimo dinero, sino que está igual de afectado que cualquier otro sector en época de pandemia, ¿no? Y Lalo, aquí en la innovación que te caracteriza, ¿qué habéis planteado? Sí, yo creo que al final esto ha puesto una realidad sobre la mesa, que es que cualquier industria se tiene que transformar. La industria del deporte no está ajeno a eso. Hace 2 años que de alguna forma el club vio esta realidad y montamos este proyecto Celta Lab 1923, que precisamente pretende apoyar la transformación digital de esa industria, la innovación, y esto no ha hecho más que poner una razón. Entonces, al final hay una serie de ingresos o de líneas de negocio estables, que son las que un poco decían Carlos y Joao, que sí que se han visto afectadas, en más o menos medida, pues obviamente todo lo que tenga que ver con taquillas y ticketing, todo lo que tenga que ver con patrocinios, los resultados deportivos, obviamente, pues afortunadamente siguen pudiendo ser, pero hay otra serie de líneas de negocio que a lo mejor están de alguna forma más incipientes, que son un poco las que de alguna forma desde el Celta Lab tratamos de primero descubrir, luego montar y por último ya pues escalar, ¿no? Que en ese sentido pues sí que hemos visto que tienen mucho más impacto, que tienen que tener mucho más recorrido, porque esta industria tiene que estar preparada para esos momentos, ¿no? El tener pues ese fan engagement cuando no haya día de partido o de otra forma distinta, pues son líneas importantes. Estamos hablando de proyectos que luego comentaremos, pero como OTTs que los dos clubs están trabajando para tener más contenidos que le puedan dar a sus aficionados, estar más en contacto con los jugadores. Bueno, yo creo que la tecnología y estas nuevas líneas de negocio, el hacer innovación para de alguna forma descubrir estas nuevas líneas de negocio y ponerlas a un nivel importante, pues es lo que tenemos que hacer, y la pandemia pues de alguna forma lo que ha hecho es acelerar esa visión de cambio de la industria, ¿no? Bueno, estamos hablando de negocio, tenemos aquí a los responsables de desarrollo de negocio de estos dos clubs, que bueno, hay que felicitar al Braga porque ganó hace recientemente la Copa de Portugal, que es el equivalente a la Copa del Rey, y el Celta ha tenido una remontada importante en este campeonato, con lo cual, bueno, pues hay que reseñarlo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de negocio, me habéis puesto la pelota en mi campo, pues quiero que me contéis, vosotros dos, como responsables de desarrollo de negocio, cuáles son los proyectos de futuro que tenéis. En ambos casos, y casi la razón de que estemos hoy aquí, es que los dos clubs están trabajando en un proyecto muy ambicioso de ciudades deportivas y, por lo tanto, bueno, pues un poco que nos contéis cómo evoluciona ese futuro, hacia dónde veis que pueda plantear el club estos proyectos ya más allá de que se juegue un partido de fútbol, ¿no? Nós temos 2 linhas estratégicas no clube, isso olhando para o balanço do que é a nossa realidade empresarial. Nós, nas nossas receitas, 50% das receitas são receitas extraordinárias, ou seja, são receitas que resultam da venda ou de jogadores ou de treinadores. Portanto, de entrenadores também, se vendem, sim. O campeão português... Luego hablaremos disso. O campeão português é o Sporting, que comprou-nos a época passada o nosso treinador por 10 milhões. Há 2 anos atrás vendemos o Francisco Trincão, que era um jovem, ao Barcelona, por 30 milhões. Portanto, o Braga, todos os anos,
tem que fazer 2 vendas. Portanto, isso põe pressão, mas obriga-nos a criar aí um pipeline de scouting, formação, chegada à equipa principal e depois venda. E, portanto, o que nós começamos isto já vinha sendo feito, mas agora foi mais formalizado, porque para isto ser possível, esse pipeline, é preciso ter meios humanos, mas também é preciso ter infraestruturas para criar essa fábrica de potenciais. Já tenéis una fábrica, vamos a decirlo. Eu creo que aqui também. Portanto, há 4 anos criamos a nossa cidade esportiva, 2 fases também, por causa do investimento. A primeira fase foi um investimento de 14 milhões de euros, portanto tem algum impacto financeiro, e é só destinada à formação, portanto aos jovens dos diferentes escalões e vários campos de futebol. Eu agora vou passar uma imagem, uma primeira imagem. Portanto, vocês veem aí onde estão essencialmente os campos de futebol, é a primeira fase. Portanto, são campos de futebol com várias tecnologias, uns são relevados naturais, outros são relevados artificiais, mas com uma tecnologia que nós desenvolvemos em Portugal. É muito interessante, mas isto é muito técnico, talvez não seja o local ideal. Temos ali o estádio. O estádio não é um estádio nosso, é um estádio municipal. E isso é outro eixo estratégico, que é porque, por um lado, nós estamos no negócio do talento, e o talento, como dizia, repetindo, são treinadores, mas também, essencialmente, são jogadores. Nós também estamos no negócio do entretenimento, só que é um entretenimento diferente, é um entretenimento da paixão, da emoção. E isso é o palco, é o estádio. O estádio tem que dar resposta, não só porque o espectador, o adepto, hoje tem uma exigência, e isso depois empurra-nos para as questões tecnológicas. Já não é suportável ir para o estádio e ser desconfortável, de ter frio, já não é suportável. E, portanto, nós temos ali um estádio, que é municipal, que está junto à nossa cidade esportiva, mas que não tem que necessariamente estar junto, por acaso aqui está, e que não responde. Embora tenha ganho todos os prémios de arquitetura, o estádio foi construído no âmbito do Euro 2004 em Portugal, e ganhou todos os prémios possíveis mundiais sobre arquitetura. Ganhou o Pritzker, que é o correspondente ao Nobel da Arquitetura. Sim. Só que não responde às necessidades que os adeptos hoje nos pedem. Daí a razão de, em complemento, portanto, da primeira fase em que nós estamos a desenvolver, os campos de futebol estão já prontos, temos ali uma segunda fase em que também temos zona residencial para os atletas, não só profissionais, mas principalmente para os atletas da formação. Porque hoje a gente, à procura de talento, o talento tem que ser muito novo e está dependente dos pais. Os pais, para libertar, porque muito não podem viver só em Braga, senão estávamos muito reduzidos no âmbito da prospecção. Temos que alargar-nos ao país todo ou eventualmente no estrangeiro. E os pais, para libertarem os filhos, têm que encontrar lá condições físicas e humanas para o desenvolvimento do aluno, do potencial atleta, porque é muito restritivo também nós só estarmos a dar formação desportiva, porque a gente sabe que isto é um negócio de funil, entram milhares, mas saem 2, 3. E, portanto, temos que completar com uma formação dual, ou seja, uma formação desportiva, mas ao mesmo tempo uma formação académica. E, portanto, com essa segunda fase a gente cria essas potencialidades, os atletas ficam em imersão, e, portanto, ficam num ambiente de bolha, mas no bom sentido. Portanto, isto é o nosso grande projeto estratégico, está a ser implementado, portanto, a segunda fase está em construção, tem a expectativa de terminar para o ano, é um investimento de cerca de 30 milhões de euros. Porque são 30 mil metros quadrados de construção. Aquele espaço é o equivalente a 3 campos de futebol. 3 campos de futebol construídos. E aparte eso es Braga, porque es Braga, está muy... Está en la ciudad, porque eso me suena de la circunvalación, sí. Está muito perto. E o Braga, portanto, este estádio foi construído no âmbito do Euro 2004, mas havia um estádio antigo, que é o estádio da memória, que está ao abandono. E, portanto, começou a surgir entre a massa associativa um impulso para que a gente regressasse ao estádio 1º de Maio, mas hoje este estádio tem um estádio, são 30 mil lugares, porque a UEFA obrigava a 30 mil lugares, mas para a realidade do Braga é muito. E para nós temos um ambiente quente, humano, para estarmos 20 mil lugares. Agora são 20 mil lugares, todos tecnológicos.
Portanto, a ideia é eu estar sentado na minha cadeira de espectador, mas poder ter ao acesso no meu telemóvel ou num ecrã de tudo, as repetições dos lances, em termos... Sim. Porque em Portugal, eu penso que aqui em Espanha está mais desenvolvido, mas em Portugal só agora, este semestre, é que vai ser implementado o 5G, que é a quinta geração de rede. Sim, aqui já está, sim. Em que a experiência dos estádios pode ser completamente alterada. Porque nós fazemos jogos com 10, 12 câmaras, porque obriga a operadores, e agora podemos ter 30 câmaras dentro de um estádio, porque não precisam de operadores. Claro. E isso vai dar uma dinâmica. É claro que o espectador que está em casa também beneficia dela, mas quem o vive é uma experiência única. Sim. Portanto, eu pedi ao David, se não se importasse, de passar 2 vídeos, um sobre a cidade esportiva y otro sobre el futuro estadio. Vale, pues luego creo que le damos la palabra a David cuando veamos los vídeos del Braga. Vamos a ver. Esta é a primeira Esta é a primeira fase. parte, é o que já está construído. Portanto, tem um ambiente, um universo de 700 atletas. 700? Sim. Ah, São os diferentes escalões, não é? Portanto, os mais novos. Isto é a segunda fase, que é um edifício multiusos. Que são os tais 30 mil metros quadrados, portanto, que é uma área enorme. A perspectiva é terminarmos no fim de 2022, do próximo ano. Portanto, vamos transferir todos os serviços administrativos do clube e da Sociedade Anónima para aqui. Isto, por acaso, é um projeto interessante para quem é de Braga, porque eram umas antigas piscinas olímpicas municipais que a Câmara nunca terminou. não se terminaram nunca. E las recuperáis. Não, agora deram-nos e nós fizemos a reabilitação urbanística de toda aquela zona e recuperamos o investimento inicial que a Câmara tinha feito. Ah, já creáis uma plaza e tudo aí? Não, nós temos que ter infraestruturas de excelência se quisermos também ter atletas de excelência. Portanto, isto é o ginásio desportivo, é onde estava a antiga piscina, passa a estar agora o pavilhão. Tem residência também. Depois a zona residencial. Para criar um foco total. Portanto, nós depois... É claro que seria interessante completar todo este projeto com uma própria escola de Braga. Mas é uma ambição que está no ar, mas provavelmente fará mais sentido ter uma parceria forte com um colégio que já esteja... E um ensino que seja bilingue, que seja português e inglês, porque estes jovens, se tiverem sucesso, terminam todos no Sí, hay una gran tradición de portugueses jugando fora. en la Liga, en la Premier. Pues, y esto lo tenéis en finales del 22, o sea, ya lo tenéis casi hecho. Isto está em construção. Está en construcción. Depois isto são as áreas mais técnicas dedicadas ao futebol profissional. São áreas com hidroterapias, ginásio, de nova geração de ginásio. Portanto, a tecnologia está em tudo. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia está nos relevados. Os relevados são monitorizados. A gente tem sondas, mede o teor de umidade, temos luzes para crescimento da relva, porque a imagem também é a imagem do relevado. Portanto, se o relevado tiver em más condições, a imagem não vende. Isto é um pequeno estádio só para as equipas de formação. Por exemplo, nós temos vários escalões, temos a segunda equipa, a equipa B, depois temos a equipa sub-23, depois sub-19, sub-17, sub-15. E estava-me aqui a esquecer, tão importante como isso, sendo o Braga um clube também muito inclusivo, nós temos uma equipa de futebol feminina, que já foi campeã nacional, ganhou a última taça de Portugal, portanto, está bem. Tem. Sim. Temos também futebol de praia, quer dizer, isto hoje é um clube, para ter também uma base social de apoio, tem que ser muito eclético, muito de espectro alargado. Sim. Agora, só para terminar, mostrava o projeto que nós temos e que está em discussão com a municipalidade e com a população. Ser primeiro não é apenas pensar no futebol, mas na cidade, num novo estádio, num estádio virado para as famílias. São atletas
Mas isto é a população envolveu-se na própria produção. Isto são produções de vídeos feitos indoor. Portanto, é o nosso departamento de comunicação que desenvolve. Nós temos um canal de TV. Tens um canal, sim. Canal TV que, por exemplo, cada vez é mais importante, até nestes momentos de menos contacto com os adeptos. Claro, esto os ayuda mucho en la Isto pandemia. é já a este imagem canal. do que será o futuro estádio. Com todos esses níveis de tecnológicos e de conforto que os adeptos hoje exigem. Vale, Peço pues, desculpa se me alonguei. enhorabuena. Sí, tanto. ¿No? Enhorabuena y envidia, ¿no? que podáis hacer, pero al final, fijaos que está hablando de un proyecto, y ahora os comento el proyecto nuestro, que es muy análogo, al final lo comentábamos antes, ¿no? Las ciudades deportivas difieren muy poquito, por lo menos las nuevas, porque siempre que construimos ciudades deportivas pensando en años A. Quizá la nuestra tiene un concepto diferente, que es el contenido que le damos a muchos de los edificios y sobre todo al global de la ciudad deportiva, y ahora lo comentamos un poquito de lleno, pero envidia en el sentido de que igual que el suelo industrial en Portugal crece de un día para otro prácticamente, y aquí tenemos que hacer planes estratégicos, modificaciones de planes y demás, y pasan los años y seguimos sin suelo industrial, ese mismo problema nos hemos encontrado nosotros para poder hacer un área deportiva y de encontrar un suelo donde poder situarnos, ¿no? Entonces la envidia de poder tener un suelo, de estar desarrollándose como lo están haciendo ellos. Nosotros, el proyecto estratégico del club pasa desde la llegada de este presidente y esta junta directiva por cantera, 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 cantera y cantera. O sea, hoy estamos recogiendo los frutos de muchos años de trabajo, de un trabajo yo creo que perfectamente realizado y estructurado, y que nos lleva a que el grueso de nuestro primer equipo sean canteranos. Esto era impensable hace 15 años, donde hablábamos de jugadores rusos, de jugadores yugoslavos, que sí tienen que estar, obviamente, pero hoy nuestro ADN y nuestros jugadores insignia y nuestros jugadores principales son jugadores formados aquí en la cantera. Como el Braga también, nosotros somos un equipo vendedor. Y por tanto esa es una línea o la línea principal de negocio. Formamos chicos, en muchos casos no nos los vamos a quedar nosotros porque es imposible en el mundo del fútbol mantener a chicos con 16, 17 años con un potencial tremendo, se van, acaban retornando, hacemos ventas, en muchos casos nos lucramos de ellos porque son jugadores potenciales y que se quedan ya aquí con nosotros y no se van, y hoy son referentes, como puede ser nuestro capitán Hugo Mayo, que no ha salido nunca, pero hoy es el referente del club. O ya Guaspas, que es el caso contrario, se marchó, volvió y triunfa con nosotros, ¿no? Pero sí somos equipo vendedor a la hora de seleccionar muy mucho los fichajes, gente como Daniel Vaz en su momento, como Maxi, como jugadores que constantemente todos los años tenemos que vender. Entonces ese es un ingreso importante, es una fuente de ingresos que mantiene el club, y que la crisis que hablábamos antes de la pandemia está haciendo que esto no se produzca. Es difícil que este año salga algún jugador porque el mercado está muy parado, está muy ralentizado, y salvo que venga un club de los potencialmente grandes que también se están frenando los fichajes, pues es difícil tener esas ventas que otros años has tenido, ¿no? Dicho esto, como proyecto de cantera y como proyecto estratégico, lógicamente necesitamos tener una fábrica. La ciudad deportiva nuestra que teníamos hasta ahora, en las instalaciones de la Madroa, era yo creo que la peor de las instalaciones a nivel nacional en cuanto a infraestructura. O sea, tenemos más de 200 niños y tenemos para ellos 2 campos de hierba artificial. Eso en cualquier club de la élite es impensable. O sea, yo he recorrido un club que trabaja la cantera. Y sobre todo, y más en un club que trabaja la cantera, ¿no? Llevamos años reclamando que necesitamos un lugar, un sitio donde poder desarrollar nuestros proyectos. Bueno, no ha sido posible en la ciudad y nos hemos tenido que ir al área metropolitana. Fueron multitud de ayuntamientos del entorno de la ciudad que nos ofrecieron suelo, que nos ofrecieron posibilidades de desarrollarlo, y al final pues Mos ha sido el lugar donde nos hemos establecido en un proyecto que yo considero que es
vanguardista e innovador, sobre todo, repito, desde el punto de los contenidos, porque al final todos tenemos 8, 9, 10 campos, todos disponemos los campos más o menos del mismo modo, todos tenemos un vestuario maravilloso, unos gimnasios tremendos, encima metemos tecnología y todas nuestras cámaras grabando y monitorizando a cada uno de los jugadores lo que están haciendo en cada momento, pero desde el punto de vista conceptual, y ahora vamos a ver un vídeo para que tengáis un poco de la idea de la envergadura del proyecto, es que nuestra intención es que creemos un club estable para los próximos 15, 20 años. Es decir, ahí hay un proyecto de la Universidad del Deporte que llevamos muchos años desarrollando y que estaba un poco en stand-by y que ahora vamos a tener una infraestructura donde poder ubicarlo. Un tema de bueno, toda la residencia de categorías inferiores, como el Braga, en muchos casos son niños que vienen de fuera, que no residen en la propia ciudad y tienes que darle esa cobertura. Hoy la tenemos cubierta con el edificio de la sede que tenemos de hace 3 o 4 años que estamos ya ubicados en el centro de la ciudad y que tenemos un espacio para ellos, pero bueno, se nos queda pequeña y tenemos que tener una residencia mucho más acorde a las necesidades que tiene el club, ¿no? Ahí vamos a crecer en diferentes secciones deportivas y sobre todo lo más innovador, lo más importante es que la innovación y la tecnología tienen que estar allí. Pensamos en un centro de innovación deportiva y que todo el mundo del deporte en Galicia tenga su centro neurálgico en Mos y que pase por ahí, ¿no? Entonces hay que dotarle de centros de tecnología, centros de desarrollo de distintas especialidades y ahí estaremos metidos, ¿no? Si ponemos el vídeo, echamos un vistazo de esta primera fase que arrancamos, que es en tiempo real, bueno, un poquito la evolución de la fase profesional, que es ahora hay 3 campos con sus instalaciones y que con otra analogía también con el Braga, también es un proyecto no premiado, pero sí está en la Bienal de Arquitectura, entre los 60 principales proyectos, de más de 700 proyectos que se han presentado, Bienal, que son 3 años, porque hubo un año de stand-by, ¿no? Esa es la fase final, esa ya está ejecutada y ahora vais a ver una evolución de cómo va a ir creciendo en distintas fases el proyecto de la ciudad deportiva. Son cerca de 300.000 metros, ahora son 150.000 en esta primera fase donde ya hemos ocupado los primeros 75.000 metros y bueno, a nivel arquitectónico, pues visto desde arriba lo que se quiere simbolizar un poquito es esos petroglifos que aparecían en nuestra cultura celta, ¿no? Y que nos permite hacer pues, una arquitectura muy ergonómica y crecer poco a poco y casi con distintos brazos ir desarrollando el proyecto final, ¿no? Es un esquema de la ciudad deportiva que, como no, lleva el nombre de Afouteza, que para nosotros es casi ya una marca, es la palabra del ADN. ¿Qué significa Afouteza? Y que no elegimos nosotros, que eligió la afición. La afición. En un momento delicado de que el club estaba ahí sufriendo, ¿no? Sí, hace 2 o 3 temporadas, ¿no? No me acuerdo. Sí, a ver, Afouteza aparece en nuestro himno como ese valor que nos identifica a nosotros y al propio club. Afouteza es una palabra que en castellano no tiene una tradición directa. Asume un poquito diferentes adjetivos de fortaleza, de pelea, de lucha, de constancia. Entonces, en Galicia lo hemos convertido, cuando nos clasificamos para la semifinal de la Copa de la UEFA, sacamos una campaña de marketing que fue, aparte, premiada recientemente en el This is Afouteza. Recibíamos aquí al Manchester y engalonamos la ciudad y toda Galicia. Ese año recuerdo que empezamos la campaña de abonados con ensinemos yo mundo o significado de Afouteza. Ese era el claim de esa campaña. Y justo cuando terminamos la campaña nos clasificamos 10 años después para Europa el año anterior, pero llegamos a semifinales por primera vez en nuestra historia y contra el Manchester. Entonces necesitábamos un engagement, algo que un poco rascara más allá de lo que ya era en sí el propio hecho, ¿no? Y lo encontramos con el This is Afouteza. Ya no era enseñarle al mundo y a Europa el significado de Afouteza, sino que ya éramos Afouteza y esto ya es Afouteza, ¿no?
sea, que es una palabra propia del Celta. Sí, no, es una palabra propia de los gallegos. De hecho, de los gallegos. La Real Academia de la Lengua hace 2 o 3 años la nombró como una de las palabras más importantes del gallego, del claro, gallego, claro, sí, claro. ese año, sí. Bueno, hemos hablado de innovación, hemos hablado de tecnología y tenemos aquí a Lalo, que yo creo que nos puede decir, bueno, cómo incorporas la innovación y todo lo que han contado en un ámbito, pues como tener ya un espacio preparado para ello y demás. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Y Carlos lo decía, ¿no? En ese gran proyecto hay un espacio dedicado a la innovación, hay un espacio que vamos, bueno, todas las instalaciones, como también yo decía, pues al final llevan tecnología, como no podría ser de otra forma, pero luego va a haber un espacio dedicado a esa gestión de la innovación, ¿no? Entonces, el Celta Lab es el vehículo que hace esa gestión de la innovación abierta dentro del club, no solo para el club, sino también para toda la industria gallega del deporte. Creo que eso es importante y este espacio va a ser orientado a la industria gallega del deporte. No solo fútbol. No solo fútbol, cualquier disciplina deportiva debería poder aprovecharse pues del liderazgo, la atracción que tiene este club, ¿no? Dentro del territorio y usando las mejores prácticas de innovación y de gestión para incorporarlas, ¿no? Entonces, habrá un espacio y habrá una serie de programas, ¿vale? Al final, dentro de esos programas, en el club estamos haciendo 4 grandes bloques de trabajo para incorporar esa innovación. La primera de todas es la que llamamos inversión, que es la difusión de la innovación dentro del deporte, es decir, hacemos una serie de eventos. Hace poco hemos hecho el primer Galicia Sport Congress, que es un congreso de difusión de la aplicación de la innovación al deporte. Estamos haciendo continuamente eventos, incluso con otros clubes hemos hecho una línea de eventos para que se conozca cómo se aplica la tecnología a los clubes. Y además hacemos pues, un pequeño observatorio para saber qué es lo que está ocurriendo y viendo las nuevas tecnologías que están surgiendo. Todo eso lo llevamos a una segunda línea, que es una línea de programas de innovación, donde tanto el club como la industria, como decía antes, prueba esas nuevas tecnologías en un programa de prueba de concepto, ¿vale? Donde ponemos a disposición de las startups o de las pymes tecnológicas el que apliquen esa tecnología dentro de las áreas del club o dentro de otros miembros del Celta Lab, que pueden ser federaciones, otros clubes, deportistas, cualquier tipo de asociación. Entonces, esos son los programas donde de alguna forma validamos esa tecnología y vemos que tiene sentido para la industria, y a partir de ahí entramos en la tercera línea, que es, bueno, una vez que está validada la tecnología y que eso tiene un impacto, ahora veremos en qué áreas, ¿no?, dentro del club, pues hay que construir un modelo de negocio. Esa es la parte más que llamamos inversión, que es cómo construimos un modelo de negocio a partir de esa tecnología y cómo lo lanzamos al mercado, ¿no? Y por último, la cuarta línea, que sería ya, pues oye, estamos montando, ya que tenemos todo este abanico, hay que dotar a estas startups y a estos proyectos de la inversión necesaria para que puedan crecer. Entonces estamos montando una línea de inversión, un club de inversores que permita acceder a estas startups a la inversión. Que tendremos que montar. Que tendremos que montar. Aquí no solo del fútbol, ¿eh? Siempre me está diciendo que aquí Alumni tiene que montar un club de inversores, ya anticipo. Estoy comprometiendo. Exactamente, pues me alegro de que te comprometas porque es una de las grandes retos que creo que podemos tener como Alumni. Entonces, bueno, esas son las 4 líneas y al final, pues dentro de ese observatorio hemos hecho un framework de gestión de la innovación y la tecnología, donde hablamos de temas de actividad y performance deportivo, que son las que tienen que ver más con el deporte en sí, con el rendimiento, pero también tenemos una línea orientada al fan engagement y al marketing, que tiene más que ver, pues eso, con la relación con el aficionado, una línea de gestión de la innovación vinculada a la logística y al management, que es muy importante en todo esto. O sea, pues, hemos visto, ahora mismo estamos viendo los estadios, cómo se incorporan nuevas tecnologías para que los aficionados puedan volver al estadio, pues todo eso es una parte de gestión. Y por último, una línea que no tenemos que olvidar, que son los eSports y los fantasy, que al final es una parte de esta industria también, sí, y que a nosotros nos gustaría no olvidarnos en el sentido de que el club ya tiene el primer deportista, o los primeros deportistas que están compitiendo en la E-Liga, pero seguro que hay que hacer un proyecto mucho más ambicioso de eSports porque es una parte importante de... Sí, hablaremos de los eSports porque ya me están preguntando aquí por la tecnología. Es decir, hemos hablado mucho de la tecnología, lo que dice Joao va a cambiar totalmente la experiencia porque además la propia afición va a demandar estar en el estadio ya no en mejores condiciones, como dices tú, de
físicas, sino el acceso a los datos, a las estadísticas, a las repeticiones y demás. Y nos preguntan aquí, sabéis que tenéis el foro abierto para hacer las preguntas que queráis, nos dicen cómo, espera que la primera que viera de tecnología, que me han llegado ya muchas, espera, ¿qué medios tecnológicos son los que se utilizan con la cantera? Es decir, cómo la tecnología está mejorando el rendimiento de la cartera, si hay vídeos, si hay GPS, si les ponéis gafas de realidad virtual, en los wearables que llevan para medir no sé qué de las espinilleras y las camisetas y demás, todo eso ya ha llegado a la realidad. Sí. Sí, já vosotros. A tecnologia está em todo lado. Nessa questão da formação, portanto, todos os campos têm câmaras estáticas e todos os atletas têm monitorização do desempenho físico e todos os treinadores têm em tempo real todos esses dados. Não só para a formação, mas até durante o jogo. Portanto, em qualquer momento pode-se alterar a situação tática em função da recolha desses dados, digamos. Isso é um aspecto tecnológico, porque há muito mais, tudo, a alimentação, digamos, a ideia, o Ana estava a falar, que nós também tínhamos a ambição, mas ainda estamos longe disso, de criar uma zona de incubação de tecnológicas, é interessante porque a tecnologia tem do lado, na alimentação, no vestuário. A gente nem fala no vestuário, mas o vestuário tem uma importância muito grande, o vestuário técnico, não é como há uns anos atrás, a bola, tudo, quer dizer, tudo, o relevado, porque nós depois começamos a ver que nós somos muito parecidos, e, portanto, depois a diferença entre ganhar um troféu passa a ser nos pequenos pormenores. Sim. E, portanto, e se nós não dominamos estes pequenos pormenores, não ganhamos. Yo creo que el reto para los clubes, como decía yo, todos tenemos tecnología, la tecnología nos llega. O sea, yo creo que el reto próximo es gestionar todos esos datos. O sea, hoy en día cualquier persona que sale con su reloj tiene 50.000 millones de datos, por decir una barbaridad, ¿no? Pero tiene en su reloj y solo utiliza pues, el tiempo que ha hecho su carrera o el ritmo cardíaco. Nosotros nos pasa lo mismo, todos tenemos un GPS de última tecnología, en tiempo real el ordenador o el propio reloj le está diciendo al entrenador cuántos kilómetros lleva corridos ese jugador, cómo va su tiempo de fatiga, estamos con pruebas conceptuales, por ejemplo, con temas que en tiempo real, cuando un jugador está en una fase de recuperación, se le están haciendo ecos de forma que está viendo cómo está desfatigado ese músculo y demás, o sea, toda esa información. Hoy en día, y tal como está evolucionando la tecnología y cómo estamos todos los clubes de receptivos a recibir toda esa tecnología, la vamos a tener. La clave está en cómo gestionamos el dato. Bueno, como en muchos sectores, está pasando lo mismo, lo que hablábamos antes. A lo que trato de llegar es que el fútbol no es alguien que es un elemento, una industria diferente, ¿no? Al final, en dos campos, por un lado que somos industria del entretenimiento, puro y duro. Nosotros tenemos que entretener y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para tener un engagement importante. Jugamos con ventaja de que lo nuestro es sentimiento, con lo cual somos capaces de llegar mucho más que a lo mejor otra parte de esa industria del entretenimiento, pero que competimos con el Netflix, que competimos con los cines, que competimos con cualquier parte de esa industria, ¿no? Y por otro lado, que no estamos ajenos a toda la transformación tecnológica. Entonces, datos tenemos muchísimos, hay que gestionarlos. Sí. Hemos hablado de los eSports y, bueno, pues ya estáis en avanzadilla. Hay un dato que en realidad posiblemente la gente joven parece que está más desvinculada del fútbol. Es decir, no tienen tanto interés en mantenerse los 90 minutos de atención, porque sabéis que son generaciones del Twitch, y hablaba antes también con Joao de los influencers y cómo ayer salía la noticia de que Ibai Llanos, que ya todos conocemos, yo no lo conocía hasta hace poco, ni sabía que era Twitch hasta hace poco, ahora ya estoy puestísima, había conseguido el mismo día que jugaba el Villarreal la Copa de la UEFA, que ganó, había montado un combate de boxeo que consiguió puntas de 1,5 millones de espectadores, es decir, ganándole a la final del Villarreal, ¿no? Eso era impensable hace unos meses, ¿no? Es decir, cómo el fútbol,
que es un deporte que prácticamente no ha cambiado sus normas en un siglo y medio, que es un poco inmovilista, tiene que responder a este gran reto de una juventud que demanda algo nuevo, algo diferente, ¿no? O sea, esa pasión que tienen las generaciones anteriores se va a traducir en las más jóvenes. ¿Estáis trabajando en ese ámbito? Sí, a ver, antes hablaba de la industria del entretenimiento. El problema nuestro, por ejemplo, del fútbol es que no vamos a un target concreto. O sea, hay muchos targets a los que tenemos que llegar. Y como tú bien dices, tenemos que llegar al de 15, al de 18, pero no tenemos que dejar al de 50, al de 60 y al de 80. Que lo que quiere es palpar, tocar y tradición. Entonces tenemos que tener un abanico importante para que todo llegue. Pero obviamente hoy las cosas molan, hoy están guays. Entonces nuestro concepto tiene que cambiar radicalmente y cuando alguien esté viendo un partido tiene que tener un montón de contenidos, disfrutarlo, tiene que estar dentro de una comunidad, poder intercambiar opiniones, poder vivirlo, poder disfrutar y ser partícipe de esa experiencia. Volvemos a otros sectores. Esto es una experiencia más. Sí, yo creo que ahí eso, de alguna forma, lo que dice Carlos, hay que identificar el target, hay que identificar dónde está ese target, incluso para este evento, Carlota, quizás tengamos que tener ya en IESIDE también un canal de Twitch, ¿no? También de Twitch, ¿no? Entonces, porque hay un segmento de clientes que está ahí, que no va a estar. Efectivamente, ¿no? tendremos que evolucionar. Y con un debate en paralelo. O sea. Exactamente, entonces sí. Eso es así, quiero decir, yo creo que hay una forma distinta de consumir esos contenidos por unos canales distintos. Los clubs se están acercando, vemos los primeros canales de Twitch en los clubs están teniendo sus primeras OTTs. Y esas OTTs pues transmiten en distintos canales. Entonces, yo creo que es acercar la industria a ese público, ¿no? Donde ese público consume el contenido. Pero el contenido que se consume y la pasión yo creo que es igual o mayor incluso en ese público. No creo que cambie. Y luego está la parte de eSports, ¿vale? Que quizás es una disciplina distinta del deporte, ¿vale? Pues eso, que tendremos que también que incorporar, ¿no? Y crear nuestros equipos de eSports, igual que hay otros equipos, ¿no? Y es una disciplina distinta donde hay un tipo de deportista que trabaja de una forma distinta, pero que pues, el otro día hacíamos un evento de eSports nosotros, ayer, precisamente, con nuestro jugador de eSport y nos decía que al final su entrenamiento es muy parecido a un entrenamiento de un deportista normal, o sea, tiene una rutina, muy parecida, ¿no? Entonces es una disciplina distinta a la que tenemos que acercarnos, pero para mí son eso, pues como dos dinámicas distintas. Uno es tener tu propia gestión de contenidos y cómo haces que ese contenido interactúe con distintos perfiles de aficionado, y luego es una disciplina nueva que hay que crear un proyecto con esa disciplina nueva. Una pregunta que ya os he dicho que os iba a hacer. Estamos en IESIDE y como un centro de formación en management importante y en liderazgo, y todos vosotros habéis estado en el Executive MBA, yo en Portugal, cuando nosotros estábamos haciendo el International Executive MBA en Porto, vosotros aquí, que habéis estado sentados en estas aulas, ya se decían antes, hombre, en este aula estábamos sentados nosotros hace años. Para mí siempre existe, y muchas veces cuando pues, hablo de lo que es el mundo de la empresa, la comparo con el concepto del fútbol, como el papel que juega el entrenador a la hora de conseguir los resultados. Es decir, hemos visto recientemente el ejemplo vuestro, el propio ejemplo del entrenador del Chelsea, recién llegado al Chelsea, que consigue llegar y ganar la Champions este año. Es decir, el entrenador, y más lo que dice Joao, es decir, no solo vendemos jugadores, vendemos también al entrenador, ¿no? ¿Qué papel juega el entrenador en un equipo? Esto el otro día que estaba viendo la exclusiva ya que anticipaban en un programa de que llegaba Ancelotti de vuelta al Real Madrid y dice, no, Ancelotti conoce al equipo. Y dices, eso... No sé si tiene cultura un equipo como tal, si se configuran los jugadores como una cultura propia, si influye el entrenador en esa creación de esa cultura o no. Es decir, cómo remonta un equipo por el papel que él juega y por qué es el primero que se va. Me pregunta, yo creo me ha salido un pedazo de pregunta larga, perdón. Es curiosidad. La influencia del entrenador es básica. O sea, es un gestor y es un gestor de recursos humanos. Fuera de que luego tácticamente tenga un planteamiento o tenga otro más adecuado o más propicio para el grupo que tienes, pero sobre todo eres un gestor.
También es muy diferente gestionar un vestuario del Real Madrid que un vestuario del Celta. O sea, en uno es gestionar egos y gestionar de cómo le dices a un jugador que normalmente podría ser titular en cualquier equipo que va a estar suplente, y aquí es otro tipo de gestión. Pero al final es gestionar personas. Entonces la importancia de un entrenador es justo la persona que le va a dar el liderazgo y va a ejercer ese liderazgo tan necesario en un grupo de gente muy joven que necesita precisamente tener ese referente, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, el cambio drástico que los jugadores que empezaron la competición este año son exactamente los mismos que en noviembre eran últimos en la clasificación. Y cuando llega el Chacho con su equipo, acabamos siendo octavos. Y si dura un mes más, probablemente estuviéramos en la Europa League. ¿Qué ha pasado? O sea, hemos cambiado... Eso es lo que los que están fuera dicen, ¿qué pasa? Bueno, ¿son los mismos? A veces también es necesario un cambio de rumbo, un cambio de timón, por eso también rotan tanto los entrenadores, por eso los ciclos, por eso Zidane de repente, no de esta vez, pero la anterior, llevaba 2 o 3 años y ve que no es capaz de transmitir y que necesita un cambio y se va, se aparta y luego vuelve. Bueno, el liderazgo es fundamental como en cualquier compañía y volvemos a lo mismo, es que el fútbol no está separado de eso. Nosotros hemos hecho muchas veces jornadas de coaching interno porque nos lo ha pedido alguna compañía de la industria de la automoción y lo que nos han pedido es vivir experiencias con sus directivos y nosotros los metíamos en un vestuario y los hacíamos ser entrenadores por un día, ¿no? Cómo tienes que vivir en 15 minutos que entras en el descanso y tomar 2 decisiones puntuales que cambian el rumbo del partido. Entras en el partido, estás perdiendo 2-0, te juegas, ya no digo clasificarte para Europa, es mantenerte en primera división, tienes a 11 chicos reventados, cansados, psicológicamente hundidos, y tú tienes que dar un discurso o ser capaz de cambiar una pieza en tu esquema y en pocos minutos tienes que darle la vuelta a eso. Bueno, eso es un entrenador de fútbol y un líder. Eso te iba a decir, eso es liderazgo. Eso es liderazgo, eso es liderazgo, ¿no? Y obviamente el entrenador de fútbol es fundamental en eso. Como el director general, como... Claro. Es decir, además tiene que conocer las fortalezas de cada uno de sus jugadores, qué le motiva, cómo... A quién tienes que hablarle, a quién tienes que dirigirte. Cómo le tienes que hablar. Cómo tienes que hablarle. Porque a lo mejor a uno le funciona el tal y a otro no, o sea que hay que identificar cada uno. ¿No? Os definís como fábricas de talento, ¿no? Sois fábricas de talento? A ideia de vender treinadores não é tão inovadora quanto isso. Eu tenho estado no Braga pontualmente, às vezes fosse um diretivo, outras vezes com funções mais técnicas, mas lembro que há 20 anos atrás, um treinador aqui de Pontevedra, que era o Fernando Castro Santos, é de outra geração, era treinador do Braga e nós vendemos para o Sevilha há 20 anos, portanto não é assim tão inovador. Agora, o que é inovador é fazê-lo de forma sistemática e nós estamos a conseguir fazer. Sí, yo nunca había oído vender entrenadores. O sea, los jugadores sí, que además forma parte de lo que es la... Pero yo el entrenador no. No Braga começou a ser recorrente, porque o que nós temos é que ter uma cultura de empresa e de clube. E aqui nós temos que... Eu tenho que dizer que estou a falar também aqui com alguma segurança, porque o Braga tem tido uma estabilidade diretiva. O presidente... A presidência tem 18 anos consecutivos. Claro. Isto dá uma solidez e uma estabilidade muito grande, depois dá para implementar. Então o treinador é importante, mas o treinador é importante para ser também um veículo da nossa filosofia, da nossa visão estratégica. Então se nós somos um clube vendedor, nós temos que ter um treinador que não vá buscar os melhores jogadores do mundo para segurar a posição dele desportivamente, não. A gente quer que ele vá à formação e que promova para esse pipeline funcionar. Portanto, o treinador é importante. Mas o clube também tem que ter uma estrutura muito estável, porque nós já tivemos épocas em que mudamos de treinador 3 vezes. Portanto, e se o clube não tivesse uma estrutura forte, não suportaria essa mudança tão grande. Claro. Mira, lo que dice yo, hablas de entrenadores, nosotros también somos vendedores del mundo de la medicina deportiva. Al final, nuestro referente, nuestro jefe de los servicios médicos anterior a Juan José Cota, era el general Borrás, médico de la Selección Nacional de Fútbol,
pero después de Genaro Borrás viene Cota. Y Cota es el jefe de los servicios médicos del club y médico de la selección nacional. Es decir, nosotros también tenemos aquí una cuna de conocimiento que estamos exportando fuera, y de hecho una de las líneas de negocio que hemos creado es la clínica del Real Club Celta, que tenemos en la sede, y que tenemos un proyecto de crecimiento también en la ciudad deportiva como un centro de alto rendimiento, y todo eso además, y ahora pongo un ejemplo de lo que nace en el fútbol y exportamos fuera como línea de negocio. Estamos inmersos en un proyecto a través de otros hubs de innovación estratégicos aquí en Galicia, para hacer un consorcio donde todo nuestro conocimiento de datos que estamos cogiendo, que estamos monitorizando a nuestros profesionales, cómo los exportamos y lo llevamos a la ciudadanía, y crear que todo eso se conjugue. Es decir, hay elementos como la inteligencia artificial que estamos metiendo ahora en el mundo de la nutrición y que nos va a dar una serie de información a mayores, más datos. ¿Cómo gestionamos todo eso? Somos capaces de, mediante un único dispositivo, que la sociedad, en este caso lo estamos enfocando hacia la Silver Economy, se pueda lucrar de nuestro conocimiento, que ya estamos ensayando, que ya estamos trabajando en ello todos los días y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, y eso se puede transformar en una nueva línea de negocio y que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol, ¿no? Claro. O sea, que, bueno, Mira, hablando de datos, nos pregunta Alejandro Pena, dice, muy buenas, quería preguntar por uno de los temas que más vincula ahora el mundo del fútbol, que es el Big Data. Dice, ¿y cómo puede influir esta ahora a la hora de los fichajes y los ojeadores? Dice, jugadores como De Bruyne prescinden ya de agentes y se apoyan en agencias de Big Data para analizar sus datos y rendimientos para negociar sus sueldos. Si el dato funcionara y la inteligencia artificial también, ya Guaspas estaría en la selección. Ya, es verdad. O sea, que sí, ala, o sea, Enrique. Pero es real, o sea, No hay comenta porque tenemos casos de... Yo creo que no hay ningún cuerpo técnico hoy en día, o ningún director técnico que no utilice el Big Data como una herramienta más dentro de su actividad, ¿vale? Yo creo que eso es lo importante, entender que no deja de ser una herramienta, pero una herramienta importante, una herramienta que cada vez tiene más peso a la hora de poder analizar, ¿vale? Porque puedes analizar muchos más parámetros que antes podrías analizar, o puedes ser más eficiente en ese análisis y por tanto analizar muchos más jugadores de lo que antes hacías con tu equipo de scouting, que a lo mejor tenías que ir a ver a 3 o 4 porque era lo que tenías. Ahora puedes ver, y 3 o 4 en unos determinados mercados, ahora puedes ver a todos en cualquier mercado porque el Big Data te acerca a ese. Pero al final la decisión la toma el director técnico con su cuerpo técnico, no solo con el dato, sino basado también en cómo quiere que sea, lo que decíamos antes, el entrenador, cómo quiere que sea el equipo, cómo es esa cultura, la cultura del club. Al final hay que tomar una decisión. Es decir, la máquina no la va a tomar por ti. No. Pero la máquina te da más información y te permite acceso a muchísimos más jugadores de lo que antes tenías de una forma con el mismo equipo. Yo creo que esa es un poco la conclusión. Bueno, y estamos ya, tenemos todavía un poco de tiempo. Y hablando de futuro, aquí nos preguntan, quería preguntar por el futuro de los clubs. ¿El crecimiento de los mismos pasa por crecer en torno al primer equipo de fútbol masculino o, como entidad, pasa por conseguir tener más equipos en la élite, más disciplinas, como el fútbol sala, el baloncesto, el fútbol femenino, que ya estáis vosotros también aí, não? Isso depois, cada situação é um caso. Em Portugal nós temos muita tradição do clube de espectro alargado, até para cumprir também o objeto social e de responsabilidade social que os clubes têm que ter, senão tornam-se umas indústrias frias, tipo Disney, e não é o caso. Isto são indústrias de emoção, de paixão, e a paixão cria-se de pequenino. Ele pode ir para as escolas de natação e depois torna-se adepto. Portanto, a pergunta sobre o futuro do futebol, e nós vimos a ideia, equipa de futebol, a grande aposta, mas depois todas as outras disciplinas, como futsal, nós temos uma aposta curiosa em futebol de praia. Somos campeões mundiais de futebol de praia. Sim. Apostamos na modalidade, era pouco explorada e em Portugal era um nicho. Isto depois dá-nos notoriedade, porque nós precisamos, também vivíamos de notoriedade. A notoriedade não só para os adeptos locais, mas também para sponsorships e outras coisas. Estar permanentemente aqui, é visibilidade permanente. Nós temos que interagir sempre, permanentemente comunicar e daí os troféus serem todos importantes, porque esses troféus depois são divulgados a nível internacional e a gente apanha sempre relevância a partir desses factos.
Tenemos aquí otra pregunta que nos estamos bombardeando, o sea, estoy encantada. Muchas gracias a todos aquellos que nos estáis escuchando y que nos estáis aquí lanzando preguntas. Dice Ignacio Alfaje, me dice, la política global de los clubs es la rotación de personas. Es decir, bueno, dice, ¿qué ocurre con los equipos que aplican lo contrario? ¿No? Que hay equipos que no rotan, es decir, que mantienen equipos más estables. ¿Vosotros cuál creéis que es la política más adecuada? Grupos... Pero, ¿equipos se refiere dice la rotación, entrenadores... Bueno, en realidad, bueno... Pero yo creo que lo fundamental, y yo creo que yo estoy de acuerdo conmigo, tenemos una filosofía muy similar, es que aunque haya rotación, la filosofía del club o la estrategia del club la tenga muy clara. Es decir, nosotros tenemos, por así decirlo, una denominación de origen dentro del club, que lo que tenemos es muy claro desde que el niño entra en cantera cómo tiene que jugar, o aquellos valores, o aquellas transmisiones, o aquella metodología propia que es nuestra, es lo que nos diferencia de cómo hacemos las cosas nosotros o cómo las puede hacer el Braga o cualquier otro club. Y a eso no te tienes que aferrar. Que después las personas, los entrenadores vayan cambiando, sí, pero tienen que adaptarse y entrar en un club con unas condiciones determinadas, ¿no? Es difícil, es muy difícil hacer esto en un primer equipo. Entonces, a veces fallas, a veces no, porque crees que el entrenador que viene con una filosofía similar a la que tú quieres adaptar y que no choque o no confronte con la cantera, pues no se adapta o demás, y por eso puede haber esa rotación, ¿no? Pero yo creo que no es mala la rotación, y que en muchos casos, como en nuestro caso, estamos muy orgullosos de que constantemente vengan a buscar entrenadores o jugadores, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, claro, sí. De que los mejores están en nuestra casa. Yo no creo que es alarmarse, ¿no? Es que siempre nos llevan 2 entrenadores, nos llevan no sé cuántos jugadores, nos llevan 2 fisioterapeutas que lo teníamos ahí trabajando. Está bien, ya vendrán otros. Ya... Exactamente. Como vosotros también vendéis. É a parte boa da rotação, que corresponde a vendas à outra, sendo uma indústria que vive de resultados, porque nós podemos estar aqui a falar o dia todo, mas o resultado é o mais importante. Claro, hay que ganar la Copa en Portugal. Sí, sí. Sí, sí. Como dice yo, no nos olvidemos que esto es fútbol. Y el fútbol se trata de que juegan 11 contra 11, que hay que meterle el balón y que tienes que tener éxitos deportivos o mantenerte en unos objetivos deportivos para que podamos seguir hablando de tecnología, para que sigamos hablando de cantera, para que sigamos hablando de todo. Y eso es algo que es la esencia de este negocio y que no podemos en ningún caso olvidarnos. Antes hablábamos que el fútbol es pasión, el fútbol... Si nosotros no dirigimos, no gestionamos con esa pasión y demás, pues es imposible que lleguemos a toda la gente, ¿no? Bueno, pues ya estamos terminando. Acabas de decirlo tú, y hay una persona que nos pregunta, vosotros, que por vuestra formación, bueno, ellos son todos ingenieros, han hecho el executive, es decir, ¿qué le recomendaríais a una persona joven que ha estudiado aquí, en nuestras aulas, o una chica, no tiene por qué ser un joven, una joven, que quiere orientar su vida profesional al mundo de la gestión deportiva? Es una pregunta que tengo aquí, ¿A dónde hay que escribir? Me pregunta uno. Digo, pues hay que escribir a los clubs, ¿no? Sí, obviamente. Si a mí me preguntan, yo llevo 6 años en el club, a mí si me preguntan hace 7 años o hace 6 años y unos días si yo iba a vivir del fútbol o iba a estar metido en el mundo del fútbol, hubiera contestado que no. Mi tren ya me había pasado, yo jugué al fútbol y nadie me quería, y entonces mi tren ya había pasado, ¿no? Yo hice ingeniería, yo no pinto nada en este mundo del fútbol. Yo no hice INEF, yo no hice a lo mejor un ADE para hacer una gestión específica o marketing. ¿Qué narices, hablando claro, pinto yo en el mundo del fútbol? Pues lo hemos estado hablando. Y yo creo que el enfoque principal es que cuando tú haces una titulación o haces una carrera, nunca sabes dónde vas a terminar, pero fundamentalmente eres un gestor. Eso es lo básico. Especializado, pues unos en medicina, otros en marketing, pero eres un gestor. Y el gestor no difiere mucho entre un gestor deportivo o un gestor... tienes que tener una serie de recursos y gestionar esos recursos para lograr unos objetivos determinados. Y eso yo, por ejemplo, lo he aprendido aquí en la escuela de negocios, ¿no? Y para mí el programa del Executive me ha dado esa visión diferente. Y yo termino el programa del Executive y a los pocos meses me vienen a buscar con una propuesta para el Real Cruz Celta, y en este caso pues ha salido bien, ¿no?
¿Dónde tienen que llamar? A los clubes. A los clubes. En los clubes hay sitio para todas las especialidades. Bueno. Yo creo que, de hecho, lo que hay que ver es esto como industria. Entonces, cualquier persona que quiera trabajar en la industria tiene que saber cuáles son sus habilidades, qué ha estudiado, y yo creo que hay en la industria un puesto para cualquiera de esas. Es decir, al final hemos hablado que no solo el fútbol es el entrenador y el cuerpo técnico y la parte más técnica, sino que hay pues eso, una industria alrededor de contenidos, una industria alrededor del entretenimiento, una industria alrededor de la gestión, una industria alrededor de la medicina. O sea que al final, dentro de esta industria hay muchas cosas, lo que sí que hay es que especializarse. Yo lo que le recomendaría es especialización, entrar en un club para poder especializarse. Mas eu gostava de fazer uma nota, que se aplica ao futebol, aplica-se a tudo na vida. Nós somos o exemplo de 3 engenheiros. Portanto, não é suposto aparecerem em lugares de direção em clubes de futebol. É mais natural ser um antigo jogador. Ou... O que é que isso quer dizer? Que a gente teve uma perspectiva também de formação contínua, ou completamos a nossa formação. Eu era um engenheiro de estruturas, portanto, de cálculo estrutural de edifícios. E este programa que eu fiz do Master, o International Master in Business Strategy, foi exatamente para me trazer também foco estratégico, neste caso internacional, aquele programa que nós fizemos em Georgetown há uns anos atrás, este marcou-me. O que eu recomendo é, independentemente de terminar na indústria do futebol, formação contínua ao longo da vida. E depois tem que ter aquelas soft skills que a gente está todos a falar. A única diferença que distingue o futebol das outras soft skills é que ele tem que ter mais uma. Tem que ter resiliência, porque isto é mesmo muito rotativo. Roda muito, porque isto depende de resultados. E os resultados não é só da equipa profissional. Eles tiveram uma função, por exemplo, agora, por exemplo, para o gestor desportivo, as pessoas pensam que nós agora estamos todos de férias. As pessoas podem vir aqui e pensar, ele tem uma vida boa. Não, hoje é feriado em Portugal. É a única razão de eu ter vindo cá. Porque este período agora de fecho, as equipas começam a treinar dia 25 deste mês. Portanto, dia 25 deste mês. Vuelve a empezar. Então, temos uma janela de um mês para renovar os campos de treinos, para renovar os balneários, para renovar tudo. Quer dizer, se ele não tiver essa capacidade de resiliência, é difícil. Acabas de entrar cuando llegaste y me dices, el fútbol, este negocio es así. Pues bueno, aquí lo dejamos. Daros las... Bueno, espera, que creo que me dicen la última pregunta, me acaba de entrar. A ver. Tengo aquí a Antonio Nogueira. Antonio Nogueira, para mí, es para mí, encima es para mí, no la iba a contestar. A Escola de Negocios IESIDE prevé analizar e incluir algunhas das metodoloxías desenvolvidas polos clubs de fútbol en algún dos seus programas de formación. Después de lo que hemos escuchado aquí, creo que tendríamos que responder que hay que evolucionar hacia eso, sí señor. Bueno, pues daros las gracias a todos. Es un placer estar aquí en este desayuno que además es transfronterizo, que integra alumnis de Portugal y que, tal como me ha escrito Antonio Costa, un gran referente de IESIDE en ese país, estamos encantados de haber estado aquí. He aprendido muchísimo, me ha encantado. Evidentemente, esto es un negocio, pero sobre todo es una gran pasión y esperamos seguir en contacto con todos vosotros y aportando aquello que sea de interés para nuestra comunidad. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Sí.